Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la clase 12 de Biología. En esta clase vamos a dar cierre a la unidad referida a las poblaciones, para ya comenzar la próxima con la evolución humana, en la cual vamos a aplicar todo lo que estuvimos viendo a la misma. Bien, en esta parte lo que vamos a analizar es justamente el origen de las especies, cuáles son los mecanismos, los modelos que intentan explicar ese origen de cada una de las especies, ¿no? Y también de dónde surgen las diferencias entre cada una que evitan que entre organismos de distintas especies se puedan reproducir. Entonces, vamos a retomar el concepto de Mayr, que decía que una especie es un grupo natural de individuos que pueden cruzarse entre sí y dejar descendencia fértil, pero que están aislados reproductivamente de otras especies, o en caso de llegar a cruzarse, producen descendencia infértil. Acá es interesante ver esta cuestión, que es que las especies están aisladas reproductivamente unas de otras, y en el caso de que se llegaran a reproducir, la descendencia llega a ser infértil. Además, es interesante saber que las especies pueden estar aisladas geográficamente, eso es lo que nos va a explicar un poco este origen de las especies. Bueno, primero entonces vamos a tomar lo que es estos mecanismos, lo que son estos mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿no? Que hacen referencia a estos que les estoy mencionando acá. Hay mecanismos que ocurren antes de la fecundación, que se les dice mecanismos presigóticos, y están los que ocurren luego de la fecundación, que son los posigóticos. En el presigótico justamente evitan que haya fecundación, por eso va a haber distintos tipos de aislamiento, como por ejemplo puede haber un aislamiento ecológico, en el cual las especies explotan recursos diferentes, o están en sitios diferentes, ¿sí? Entonces eso evita que las organismos de diferentes especies puedan cruzarse. El aislamiento temporal, haciendo referencia, por ejemplo, hay un montón, yo les dejo en la bibliografía bastantes ejemplos. Acá en el aislamiento temporal lo que vemos es que las especies, por ejemplo, pueden tener ciclos reproductivos en distintas épocas. También lo etológico hace referencia al comportamiento de los organismos, teniendo en cuenta por ahí que quizás hay organismos que tienen un cortejo que solo es recibido por los organismos de la misma especie y no de otras. También el mecánico, haciendo referencia a la incompatibilidad entre los órganos sexuales. Y después los posigóticos, ¿no? En el cual pudo haber producido una fecundación, o hay este que se llama aislamiento de gametos, está en el medio, entre pre y posigótico, que puede ser esta idea de que puede haber copulación o puede haber llegada de óvulos a los espermatozoides, pero son incompatibles. También puede ser que se forme un organismo y ese organismo muera a edades tempranas, ¿sí? Una vez que nace muera a edades tempranas, o que se produzca la unión del óvulo con el espermatozoide, pero no prospere ese cigoto, se destruya en los primeros estadios del desarrollo, o puede ocurrir que el organismo nazca y muera a temprana edad o sea infértil. Entonces, vamos a tener, esto es lo que tiene que ver con los mecanismos de aislamiento. Ahora vamos a ver los dos modelos de especiación, ¿sí? La especiación es justamente este origen de las especies, los mecanismos que permiten la aparición de las especies. Entonces vamos a ver dos grandes modelos, que son el modelo de especiación simpátrica o simpátrida, y el modelo de especiación alopátrica o alopátrida. En el modelo de especiación simpátrica o simpátrida, no hay una barrera geográfica que separe a los organismos, ¿no? Sino que dentro de una misma población, ¿sí? Que están en el mismo territorio, pueden quizás en algún momento explotar recursos distintos. Por ejemplo, los de esta región pueden explotar recursos diferentes porque estás más cerca del agua o más cerca de alguna especie que las que están en el otro extremo de ese espacio geográfico, y entonces empiezan a establecer interacciones entre ellos. Entonces, con el tiempo, ¿sí? Esta sería la población ancestral, ¿sí? Empieza a sufrir cambios, ¿no? Pero sin que haya una barrera geográfica. Solamente pasa que empiezan a explotar, quizás esto es el mismo recurso, empiezan a establecer interacciones entre sí, empiezan a cruzarse con más frecuencia entre sí, y con el tiempo estos constituyen una especie distinta a la de estos, porque estos también van a empezar a interactuar entre ellos, y finalmente vamos a tener dos poblaciones diferentes que surgen a partir de una población ancestral.
Y después tenemos la especiación alopátrica, en el cual sí aparece una barrera geográfica que separa a, a la población ancestral en dos grupos distintos. Entonces, por ejemplo, tenemos una etapa 1, en la que tenemos a todos los individuos de la población ancestral conviviendo en el mismo espacio, y después empieza a aparecer una barrera geográfica como por ejemplo una montaña, un río, pueden producir la separación de las placas tectónicas, ¿no? Que después derivan en la aparición de un río o la aparición de algún otro accidente, un océano, etcétera, o un choque de placas que deriva de la formación de una montaña, etcétera. Entonces, eso hace que los individuos de un lado empiecen a establecer interacciones con los de la misma región y están separados geográficamente de los de la otra. Entonces, con el tiempo van a constituir dos especies diferentes. Este sería lo que, ¿cómo sería el modelo de especiación simpátrica? ¿No? Tenemos una población ancestral, empieza a aparecer una barrera geográfica y con el tiempo esa barrera geográfica hace que los organismos que están aislados de un lado de esa barrera se crucen entre ellos, establezcan interacciones y estén aislados de los de la otra región. Y al final van a constituir dos especies diferentes. Entonces con esto, ustedes lo que van a hacer es este trabajo práctico, que también es grupal, vamos a seguir manteniendo esta idea, y vamos a ver tres puntos les dejo para hacer. En el primero tienen que indicar si los fenómenos corresponden a mecanismos presigóticos o possigóticos, estos que aparecen acá, si también con respecto a las barreras geográficas, ¿no? Elaboren una lista de acontecimientos o procesos que podrían causar la división geográfica de una población. Bueno, eso estaría bueno que lo busquen y los mencionen. Y acá como para pensar, como para relacionarlo con lo que estuvimos viendo hasta ahora sobre la evolución y demás. Dice, ¿creen que los elementos de tu lista, estos que ustedes van a poner acá, sean suficientes para explicar la formación de las millones de especies que han habitado la Tierra? Expliquen, a ver qué deberíamos tener en cuenta también. Como para retomar un poco lo que estuvimos viendo. Y acá tienen dos casos, ¿sí? Sobre en este caso, el grupo de las ratites, que es la población ancestral, a partir de la cual se van originando distintas especies, que son las de las ñandúes, la de los kiwis y avestruces. Y acá la de las moscas de la fruta, ¿sí? Que es una especie, en este caso especie norteamericana. Les da el caso a ustedes, la idea es que ustedes a partir de estas dos situaciones lo lean con tranquilidad, con detenimiento y digan qué tipo de especiación están sufriendo, si es simpátrica o alopátrica, ¿sí? Justifiquen. Y después realicen un dibujo que explique los fenómenos de especiación observados, ¿sí? Empezan haciendo un dibujo de la población ancestral y a partir de ahí un dibujo de secuencia, ¿no? Que después explique el otro dibujo qué empieza a aparecer, si aparece una barrera geográfica, si aparece otra cosa, y al final las poblaciones que descienden, ¿no? De esta población ancestral. Y al último, en el C, yo les pido que problematicen la idea de las moscas de la fruta, porque les dice que a lo largo del tiempo esas moscas de la fruta, que todavía en realidad no se sabe si son dos especies distintas, la idea es que ustedes puedan pensar, bueno, ¿cómo harían los científicos del futuro para poder determinar si estos organismos que se separaron, digamos, constituyen organismos de la misma especie? ¿Qué investigarían ustedes o qué mirarían ustedes para pensar o para darse cuenta que son organismos de la misma especie o no, si son o no? Así que bueno, cualquier duda o consulta me escriben, nos vamos a ver el lunes en la clase de Zoom, así que bueno, espero que estén muy bien y cualquier duda o consulta, como les dije, me escriben. Les mando un abrazo.